Ahora, un espacio para pequeñas y medianas empresas. Carlos Ferrari, titular de APYME Bahía Blanca, te cuenta toda la actualidad de dicho sector. Como todos los lunes, casi tenemos a Carlos Ferrari y este resumen que nos hace de la actualidad, ¿no? De las pymes, un sector tan golpeado en el último tiempo y obviamente tan fundamental para todo nuestro país. Buen día, Carlos. Buen inicio de semana. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Un gusto. Queriendo saber qué es lo que pasa, ¿no? Con las pymes. Bueno, sí. La situación de las pymes por las medidas que se van tomando o que no se toman, sigue siendo muy preocupantes, muy asfixiantes, digo. El día de hoy, más allá de eso, ahí salió un anunciado que la AFIP refinanció deudas con pymes a 5.000 y pico de pymes, ¿no? Creo que a 48 meses. Por supuesto que es una refinanciación, por lo que se ve, no sabemos qué tasa, qué interés. Pero esta refinanciación es una refinanciación, digamos, con tasas normales de mercado. Lógicamente que no es lo que nosotros solicitamos, porque nos solicitamos un plazo mayor y condonación de intereses y de punitorios para desbloquear y para facilitar el desahogo y el cumplimiento de las pymes. Pero lógicamente que esta medida solamente, si no hay medidas de políticas activas que beneficia al sector de reactivación económica, no es suficiente y no alcanza, porque los meses siguen pasando, los tributos se siguen asumiendo y los próximos meses nos encontramos con una situación muy complicada. Por ejemplo, la industria, la producción industrial tiene una capacidad ociosa del 60%, ¿sí? El comercio cayó en un 40-50% la actividad y también el cierre de comercios es muy significativo en nuestra ciudad y a nivel nacional, ¿no? Y bueno, máxime que se está pronosticando una inflación que creo que lo va a superar, pero de un 45%. Sí, se habla en el sector privado, ¿no? Del 45% de inflación cuando, en el gobierno mencionan un 42%, pero no lo dicen abiertamente, ¿no? Está en su borrador, digamos, claro. ¿No? Pero parece que hasta sus amigos, ¿no? En este momento no le están cerrando los números. No, en absoluto, no. Y por eso, 45% que puede llegar a un 50%. Después, el dólar, con la volatilidad que tiene, porque también una banca internacional estadounidense la semana pasada mencionó que para el año que viene tenía que estar 47 pesos la divisa norteamericana, ¿sí? Y citaba una inflación superior a lo que el gobierno había dicho de un 24% para el año que viene. Se habla de un 30% o algo más. Pero bueno, todo esto es una situación muy compleja. Realmente las pymes estamos en una situación angustiante. Yo digo, el sector textil está atravesando la peor de las crisis. La otra semana una empresa que estaba pagando insumos en general de 600.000 pesos entre luz, gas y agua, una empresa con 150, 200 empleados textil, tenía insumos para pagar, de usos que se dan de manera mensual y bimestral en 3,5 millones. O sea que esto, sin lugar a duda, que descoloca ante un mercado que se va deprimiendo y que va bajando el consumo, lamentablemente. La venta de automóviles decayó también, automóviles 0 kilómetros también decayó, y los créditos, que son altamente costosos, yo digo porque sigue la tasa que está, el piso mínimo es de un 60%, la refinanciación llega al 100%, ni hablar las tarjetas de crédito. Los créditos SUBA también para la compra de automóviles decrecieron un 20%. Producto de ello es lo que aumentó la tasa que está atado, estos créditos SUBA, que dinamizaron en cierta manera. El crédito siempre dinamiza la economía. El tema es qué forma, con qué metodología tiene el crédito, por un lado, y qué política económica acompaña en el país que se da el crédito. Bueno, sí. En este caso la tasa es una tasa variable de inflación y con el dólar. Complicado, ¿no? Y sí, la cuota aumentó un 60% y el capital
de 1.700.000 en 70%. Hoy por hoy, ¿cómo se encuentra Bahía y las pymes? ¿Cuántas se cerraron? ¿Cuántas se pueden seguir manteniendo con esta crisis? Mira, vez pasado, un breve análisis, hubo creo que una cuarentena de comercios que tuvieron que cerrar. Sin lugar a dudas que esto va a ser, de no cambiar, de no haber un cambio favorable, que haya poder de consumo, una política activa, ocupación, lógicamente yo creo que de no haber ese cambio se va a incrementar, porque hay locales que se van desocupando, los alquileres también siguen aumentando, producto de lo que aumentan los insumos, la luz, el gas, el agua, los impuestos también. Sí. Impuestos inmobiliarios, impuestos municipales, en fin. Y el hecho de también tener empleados, ¿no? Es muy complicado. Yo charlaba con una persona que tiene un mini emprendimiento y también me decía, no nos conviene tener un empleado por todo lo que le tengo que pagar, ¿no? Es casi el doble de su sueldo. En impuestos, en cargas y demás. Por eso la situación es bastante complicada para obviamente las pymes y sus empleados, la gente que trabaja, y sabemos todo lo que genera una pyme, ¿no? Aquí Sí, por ejemplo, el caso de la tributación para los autónomos, que es para el empresario que tiene una empresa, que tiene empleados. El autónomo, el impuesto sube 4 veces al año. Cuando se ajusta el haber jubilatorio, que es marzo, junio, septiembre y diciembre. Bueno, también se ajusta el haber de autónomos. Paralelamente, el mismo porcentaje que aumenta el haber jubilatorio. Esto estamos hablando de empresas pymes, de pequeñas y medianas empresas. Sin lugar a dudas que este nivel de presión que hay tributaria por un lado y la baja actividad que hay, a las pymes las dificulta enormemente. ¿Por qué digo esto? Porque por otro lado, a las grandes empresas se le ha beneficiado con un montón de subsidios, ¿sí? Recientemente hay 2 grandes empresas que fueron subsidiadas, una es Techin, creo, y otra es Roca, ¿no? Con el tema de distribución de petróleo, producción, etcétera, etcétera. No así es el caso de nuestro sector, que la situación tributaria sigue siendo mayor presión y regresividad. Esto no quiero poner en juego el tema del salario de los trabajadores, ¿eh? Yo digo, porque nosotros tuvimos periodos, esto hay que reconocerlo, en la Argentina, reciente, periodos que no había problema con el salario del trabajador, ¿eh? Y quedó comprobado que cuando hay un mercado interno con desarrollo, con dinámica propia, no hay problemas, no hay endeudamiento con la AFIP y los salarios se pueden pagar. Y había paritarias todos los años, ¿sí? Paritarias que superaban el nivel inflacionario. Hoy los aumentos que se dan en los salarios están muy por debajo de la inflación. Ni hablar de los haberes jubilatorios, que termina siendo realmente algo muy penoso para cualquier persona y no tiene posibilidad de poder de consumo, ¿no? Yo creo que la realidad pasa por la situación económica, digo, porque esto no sucedía antes y teníamos las tributaciones que teníamos, ¿sí? Lo que pasa que había una serie de medidas, de políticas de resguardo activas que hoy no están. Por ejemplo, se sacaron todos los subsidios, las tarifas son confiscatorias, los insumos han aumentado, está la economía dolarizada, toda la economía está dolarizada. El combustible es el más caro de la región. Más caro. Las tarifas también. ¿Qué explicación hay? Digo, ninguna. Dice que estamos importando combustible y acá se está produciendo combustible, una gran parte. Digo, entonces no hay explicación. Todo esto afecta y va contra nosotros. Por eso que todo nos parece mucho ahora. Sí, sí. Yo digo para no descargar sobre el trabajador, porque nosotros necesitamos de los trabajadores y viceversa, para dar una explicación. Y digo, frente a todo este panorama que planteas, ¿cuál es el ánimo de las pymes, ¿no? Porque nosotros te tenemos aquí en el programa ya desde fines del año pasado y la verdad es que quizás no hemos tenido un programa en el que diga nos traigas una buena noticia o una buena medida aplicada para las pymes, ¿no? Y en el medio tantas que quedaron en el medio. Claro, por ejemplo, esta refinanciación que hoy hablaba de la AFIP, que integran 5.000 y pico de pymes cuando hay 250.000 embargadas, sin lugar a dudas que esto, digo, primeramente los intereses son los intereses normales, comunes, si no alcanza, no resuelve el problema, porque aparte de tener una política, digo, de tributaria
con condonación de intereses, de punitorio, a plazos más largos para el endeudamiento de las pymes ante el fisco. Aparte de eso, paralelamente hay que tener una política económica activa que genere actividad. Si no, la rueda no se pone en marcha. Bueno, todo esto lamentablemente hasta ahora no se está dando y resulta todo lo contrario. Hay una fuerte apertura de las importaciones, hay un fuerte endeudamiento que esto afecta a las pymes. Así que por ahora, bueno, nosotros seguimos reclamando y seguimos viendo una situación muy compleja y en muchos casos debo decir que hay situación de empresarios pymes que están en una situación que están, valga la redundancia, en un tema ya casi terminal, diría. ¿Sí? Porque no tienen posibilidad. De hecho, han cerrado comercios últimamente con 50, 60 años de historia y de vida en la Argentina, o han vendido los comercios acá en pleno centro CDO, un gran comercio que vende perfumería, cosméticos y todas estas cuestiones, sin lugar a dudas, que uno dice, bueno, pero lo vendió otra cadena. Sí, lo vendió otra cadena, pero evidentemente algo pasa en el medio. Algo pasa en el medio. Y así se van transfiriendo lo que es el comercio de mano de obra local, digamos, con empresarios pymes locales, ¿no? Este es el panorama. Así que bueno, vamos a seguir viendo y reclamando por una mejora sustancial de cambio de política económica que afecta negativamente al sector de la pequeña y mediana empresa, sin duda. Sí. Y el comercio también. ¿Y cuál es la relación pymes y presupuesto 2019, ¿no? De lo que se ha podido quizás conocer, sabemos que el día jueves quizás se conozca más en detalle, ¿no? Cuando Duhovne se presente ahí en diputados, pero el análisis que podés hacer con respecto a lo que viene, al año que viene, y el presupuesto que obviamente también afecta a las pymes. Bueno, el presupuesto creo que lleva dentro incorporado una quita de 300.000 millones de pesos, y se habla hasta de 500.000 millones de pesos. ¿Sí? Lo que vemos en el presupuesto, que se va sacando presupuestos a distintos organismos del Estado, organismos científicos, organismos de la cultura, de la educación. Las provincias, ¿sí? También. Las provincias, cómo se van a financiar las provincias, esto que pasaron impuestos a las provincias para que descarguen los impuestos, que viene esa notita cuando pagamos, ahora la provincia no te cobra tanto de impuestos. Ahora, los municipios, ¿cómo se van a financiar? Hace falta políticas de financiamiento con impuestos, sin lugar a dudas, con políticas activas para financiar el desarrollo y atender la demanda social. El presupuesto del 2019 yo creo que es un presupuesto muy negativo para el sector del desarrollo. O sea, no va a ser un presupuesto de desarrollo, va a ser un presupuesto de ajuste fiscal, de fuerte ajuste fiscal, que esto es lo que impone el Fondo Monetario Nacional, el Fondo Monetario Internacional, por la propuesta que lleva el gobierno argentino, por la política que aplica el gobierno argentino, el gobierno de Mauricio Macri. Así que yo creo que ese presupuesto va a ser muy negativo para nosotros y va a ser de mucho más retracción y de mayor recesión. Yo digo porque estamos hablando de 300 a 500.000 millones. Se hablaba de 300.000, puede ser de 500.000 millones que se achique por el ajuste fiscal. Esto retrotrae la economía, el desarrollo, sin lugar a dudas. Sí. Y este objetivo de bajar el déficit, sea como sea, ¿no? Claro, pero es una política muy, muy conocida, bajar el déficit. Si nosotros nos retrotraemos, vemos los discursos del expresidente de la Rúa, el expresidente Menem, cuando nos hablaba el superministro que era Domingo Felipe Cavallo, hablaban del ajuste fiscal, que íbamos a estar mejor. Sí, todos decían eso. Y pasó lo contrario. El asesor del presidente Trump, del asesor económico, del departamento económico, que sugirió a la Argentina que sería conveniente dolarizar la economía, como ya lo tuvimos. Él dijo que en los 90 tuvimos un desarrollo que se contuvo la inflación y un desarrollo próspero. Sí. La verdad que lo ve desde allá. Acá vivimos una historia real totalmente diferente. Sí. Cierre, entrega de empresas, cierre de pymes, cierre de fábrica, caída de la producción nacional, cierre de industria, hambre. Bueno, por eso digo, yo creo que esto va a resultar, por ahora, por eso, el enfoque de este tipo de políticas, ninguna llama a activar realmente. Y para activar la economía hay que invertir. Y para activar la economía hace falta un Estado dinámico y activo y presente. Y de desarrollo, de contención y regulador. Hoy el Estado en absoluto es regulador. Lo vemos con el Banco Central, lo vemos con el Ministerio de Economía,
que es totalmente una economía totalmente abierta y dolarizada. La economía está dolarizada, un tema para hablar, pero lo que no está dolarizado son los ingresos de los 44 millones de compatriotas, los salarios y las jubilaciones. Eso es en pesos, es en la moneda local en la cual nosotros nos movemos, ¿sí? Es imposible con una devaluación del 80% como de marzo acá, que cualquiera pueda desarrollarse. Inviable, inviable, porque los ingresos no aumentaron en un 80%. Los ingresos no aumentaron un 300% del 2015 ahora, como aumentó el dólar. ¿Sí? Sí, entonces es una ecuación económica muy simple, muy fácil. Es una política restrictiva, contractiva y recesiva, que lo que se hace es bajar el salario. Hoy el salario está en $285 y la jubilación mínima hoy, con el haber de la movilidad de septiembre, $214. Y supimos estar en 500. $500. Y el salario mínimo estaba en $580. O sea que, digo, esta es la realidad. ¿Esto reactiva? No, esto frena todo tipo de desarrollo. Difícil la situación. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a ustedes. Por siempre aclararnos un poco cómo va el tema de las pymes, más allá de que lamentablemente todavía no podemos mencionar buenas noticias. Ojalá próximamente cuando vengas sí estemos hablando de otra realidad. Posibilidades siempre hay. El país tiene futuro, ¿sí? Eso sin lugar a dudas, depende de la política que se aplique. Bien. Gracias a ustedes. Buenos días. Me quedo con ese final. Nos vamos a la tanda y ya volvemos.